Permítanme decirles algo que la mayoría de la gente pasó por alto por completo esta semana y creo que es uno de los cambios más significativos en la política norteamericana que hemos visto en años. A primera vista, los titulares lo hacían parecer casi caricaturesco. Trump cede. De repente, a Trump le cae bien Mark Carney. Canadá gana. Pero si se quedan ahí, si solo pasan por alto esas palabras y siguen con su día, se pierden la verdadera historia, porque lo que sucedió aquí no fue cuestión de personalidad, cambios de humor ni carisma diplomático. Se trató de una fría y dura influencia económica y nos dice algo profundo sobre dónde reside realmente el poder en esta relación. He estado siguiendo de cerca la política comercial de esta administración desde el principio y debo decir que este momento se siente diferente. Ya hemos visto a Trump usar los aranceles como una porra, lo hemos visto amenazar a aliados y enemigos por igual, a veces en la misma frase. Pero lo que rara vez vemos es una retirada silenciosa, no un giro rotundo disfrazado de victoria, sino un retroceso real. Eso es lo que sucedió con Canadá y las razones por las que esto debería importarle a todo estadounidense que preste atención a los precios, el empleo y la estabilidad de nuestra economía. La Casa Blanca indicó una desescalada de los aranceles amenazados contra Canadá. Algunas de las medidas recíprocas más severas que se habían propuesto anteriormente nunca se materializaron. Y públicamente Trump lo planteó como siempre, diciendo que le gustaba Carney, que Canadá estaba recibiendo un trato diferente. Pero los mercados no se mueven por las vibraciones y los gobiernos no se retiran silenciosamente por afecto. Lo que realmente sucedió es que la posición económica de Canadá cambió lo suficiente como para que atacarla ya no pareciera barato ni seguro desde la perspectiva de Washington. He estado leyendo el análisis de David Rosenberg sobre esto y no es alguien que se ande con rodeos. Cuando señaló que Trump decidió simpatizar con Carney, no estaba elogiando su criterio, estaba destacando un recálculo estratégico forzado por las circunstancias. El dólar canadiense se fortaleció hasta alcanzar máximos de varios meses frente al dólar estadounidense. Eso no es simbolismo. Los movimientos cambiarios reflejan la confianza de los inversores, las expectativas sobre las tasas de interés y la percepción de estabilidad. Cuando el dinero fluye hacia una moneda, revela algo sobre la confianza. Al mismo tiempo, el Banco de Canadá mantuvo estable su tasa de política monetaria, mientras que la Reserva Federal comenzó a recortarla para apoyar nuestra economía en desaceleración. Esa divergencia es fundamental. Genera presión alcista sobre el dólar canadiense y envía un mensaje claro de que Canadá no es el punto débil que muchos en Washington asumían. Sus términos de intercambio mejoraron, los precios de los recursos repuntaron, la demanda de metales básicos aumentó y los precios de la energía se estabilizaron. Estos no son gráficos abstractos que solo interesan a los economistas, se traducen directamente en ingresos públicos, inversión corporativa, empleo y estabilidad de las exportaciones y, fundamentalmente, se traducen en influencia política. Quiero que entiendan algo fundamental sobre cómo opera Trump, porque he visto este patrón repetirse en múltiples relaciones. Se nutre de la influencia cuando percibe debilidad. Escala la balanza cuando cree que la otra parte cederá primero. Pero cuando la escalada amenaza con dañar su propia base económica y su posición política, cambia de postura. Eso es exactamente lo que vimos aquí. Una guerra comercial con un Canadá más fuerte no habría sido un arma unidireccional. Habría elevado los precios
para los consumidores estadounidenses. Habría tensado las cadenas de suministro de las que dependen las empresas estadounidenses y habría socavado las mismas industrias que Trump dice proteger. Así que la Casa Blanca se adaptó, no a gritos ni con orgullo, sino con decisión. Por eso es tan engañosa la narrativa de que a Trump simplemente le gusta Carney. Oculta la verdadera lección de este momento. Canadá no eclipsó a Trump, lo superó. Y en el mundo de la política y los mercados, el desempeño cambia el comportamiento con mucha más fiabilidad que la retórica. Lo que estamos presenciando no es una historia personal sobre dos líderes que encuentran puntos en común. Es una historia estructural sobre los fundamentos económicos que impulsan los resultados políticos. Y esa distinción importa para todo lo que viene después. Ahora quiero explicarles algo que rara vez recibe atención en la cobertura política, pero que es fundamental para comprender lo que realmente sucedió aquí. David Rosenberg hizo una observación que me dejó perplejo. Dijo que Canadá, en términos relativos, emergió como uno de los ganadores de la era arancelaria. Eso suena contradictorio al principio. ¿Cómo sale adelante un país afectado por la presión comercial estadounidense? Pero al analizarlo, la lógica se vuelve ineludible. La mayoría de las exportaciones canadienses a Estados Unidos siguen protegidas por los acuerdos comerciales vigentes. No se vieron afectadas como muchos temían. Mientras tanto, los consumidores estadounidenses absorbieron precios más altos. Los fabricantes estadounidenses pagaron más por los insumos. Las presiones inflacionarias empeoraron en nuestro lado de la frontera. Piense en lo que eso significa en la práctica. El arma en la que Trump más confió terminó rebotando en su propia economía. Si usted es un trabajador que se pregunta por qué sus facturas de supermercado siguen subiendo, si es un pequeño empresario que ve cómo sus costos aumentan mientras sus márgenes se reducen, si está pensando en dónde invertir o construir un futuro, esto importa. Los aranceles no son solo herramientas políticas abstractas que los economistas debaten, se manifiestan en su vida como precios más altos, proyectos retrasados, pedidos inciertos y cadenas de suministro frágiles. Cuando Canadá evitó lo peor de ese daño, mientras que Estados Unidos absorbió la mayor parte del sufrimiento, el equilibrio de esta relación cambió, no de forma drástica de la noche a la mañana, pero sí suficiente para cambiar el cálculo de riesgos en Washington. También he estado atento a la estrategia económica general de Mark Carney, y Rosenberg le dio a su presupuesto una de las calificaciones más altas que ha otorgado a un gobierno canadiense en años. Lo que le impresionó no fueron los anuncios llamativos ni el teatro político, fue el enfoque en la productividad y el crecimiento sostenible. Productividad es una de esas palabras que a los políticos les encanta pronunciar y que los votantes rara vez sienten en su vida diaria, pero es absolutamente fundamental para los salarios a largo plazo, la competitividad y la resiliencia. El enfoque de Carney busca fortalecer la base industrial, recalibrar la inmigración para apoyar el crecimiento per cápita y crear condiciones donde la inversión tenga sentido a largo plazo. Eso no es retórica emocionante, eso es gobernanza seria. Esto es lo que me impactó de la respuesta del capital internacional. En un corto periodo, las principales empresas tecnológicas expandieron sus operaciones de centros de datos en Canadá, atraídas por una electricidad más estable y asequible. Los proyectos energéticos que habían estado paralizados comenzaron a avanzar de nuevo. Los fabricantes vieron un país que se volvía más competitivo
no menos. No se trata de gestos simbólicos ni comunicados de prensa diseñados para generar titulares. Son decisiones cruciales que tardan años en dar frutos. Cuando las empresas invierten esa cantidad de dinero, demuestran confianza en la gobernanza, la regulación y la dirección política. Apuestan por la estabilidad y ahora mismo encuentran más estabilidad al norte de nuestra frontera que aquí. Esto me lleva al incómodo contraste con lo que ocurre en nuestro propio país. La agenda comercial del segundo mandato de Trump se ha intensificado en lugar de suavizarse. Los aranceles de la sección 232, la ampliación de las definiciones de seguridad nacional y los cambios abruptos en las políticas han dificultado la planificación a largo plazo en toda Norteamérica. Los tribunales están revisando algunas de estas acciones. Los inversores se muestran cautelosos. Las empresas están retrasando o revisando los planes de producción. He visto las advertencias de los fabricantes de automóviles estadounidenses a sus accionistas sobre el aumento de los costes y la reducción de los márgenes. Esa inestabilidad es contagiosa y nos perjudica más de lo que queremos admitir. Canadá ha decidido que ya no absorberá pasivamente esa inestabilidad. No se trata de alejarse de Estados Unidos por despecho o nacionalismo. Se trata de reconocer que la confiabilidad se ha convertido en un activo escaso en las relaciones internacionales. Los países que pueden ofrecer previsibilidad, estabilidad regulatoria y diplomacia cooperativa obtienen una ventaja para atraer inversiones y forjar alianzas. Canadá se está posicionando en ese espacio, no con alarde ni fanfarronería, sino reestructurando discretamente los incentivos. Y eso debería preocupar a cualquiera que se preocupe por la posición competitiva de Estados Unidos en las próximas décadas. Permítanme explicarles algo que está sucediendo ahora mismo en el sector industrial canadiense, ya que revela la profundidad con la que este cambio se está sintiendo en la práctica. Cuando fabricantes de automóviles estadounidenses como General Motors y Nissan ven caer drásticamente sus volúmenes de producción, el impacto no se detiene en la frontera. Fluye directamente a las plantas canadienses a horarios de horas extra que desaparecen en contratos que discretamente no se renuevan. Ese es el lado humano de lo que parece ruido macroeconómico en un gráfico. Familias reales, sueldos reales, incertidumbre real sobre el futuro. Pero lo que me impactó al seguir esta historia no fue el diagnóstico del problema, fue la respuesta. Los fabricantes canadienses no están tratando esto como una tormenta pasajera que hay que esperar a que pase. Lo están abordando como un cambio estructural que requiere una adaptación fundamental. Observé esta misma memoria muscular durante la pandemia, cuando las fábricas canadienses se reorganizaron casi de la noche a la mañana para producir respiradores y equipos de protección. Esa misma adaptabilidad se está activando de nuevo, pero esta vez con un objetivo diferente: reducir la exposición a un socio impredecible y reconstruir la opcionalidad. Cuando los líderes canadienses de autopartes hablan abiertamente de diversificación, de aplicar su experiencia en fabricación a los mercados de defensa, aeroespacial, ingeniería avanzada y globales, más allá de Estados Unidos, no están fantaseando, están planeando un futuro donde la dependencia de la demanda estadounidense sea una vulnerabilidad, no una ventaja. Aquí es donde la política de compras, la estrategia industrial y la geopolítica se cruzan de maneras muy prácticas. Cuando Carney señala que las compras gubernamentales priorizarán las soluciones canadienses, logra dos cosas simultáneamente.
Proporciona a las empresas nacionales un ancla estable de demanda que no depende de los vaivenes de Washington y demuestra a aliados y competidores por igual que Canadá se toma en serio el control de sus propias cadenas de suministro. Esto es importante no solo para la industria automotriz, sino también para la defensa, la infraestructura, la energía y la manufactura avanzada. Si dirige una empresa o piensa dónde invertir capital, esa señal reduce la incertidumbre y la menor incertidumbre atrae la inversión. He aquí un ángulo que la mayoría de la cobertura estadounidense ignora por completo. Cuando los fabricantes canadienses hablan de vender a Dinamarca, Alemania, Francia y otros aliados de la OTAN, están respondiendo a la demanda real. Las compras industriales y de defensa en toda Europa se están acelerando, impulsadas por las preocupaciones de seguridad y la resiliencia de la cadena de suministro tras la invasión rusa de Ucrania. Si Estados Unidos se percibe como volátil o introspectivo, los socios miran hacia otros lados. Canadá, con su base de ingeniería, estabilidad política y credibilidad en la alianza, encaja de forma natural en esa brecha. En esencia, estamos impulsando a nuestro aliado más cercano a construir relaciones que no dependan de nosotros. Y lo estamos haciendo justo cuando la unidad aliada más importa. Para los ciudadanos estadounidenses, esto plantea una pregunta que deberíamos plantearnos honestamente. ¿Nuestra política comercial realmente nos está fortaleciendo o nos está aislando más, al tiempo que anima a nuestros amigos a cubrir sus apuestas? He visto cómo el lenguaje de Carney se endurece en los últimos meses. Se escuchan palabras como pivote, resiliencia, independencia. Estos no son eslóganes diseñados para el consumo político interno. Reconocen que el entorno de riesgo ha cambiado y que las viejas suposiciones sobre la cercanía económica automática con Estados Unidos ya no se sostienen. La era de dar por sentado el alineamiento canadiense parece estar llegando a su fin. Cuando el primer ministro Carney usó la palabra ruptura para describir este momento, su significado fue difícil de sobreestimar. No se trató de una frase improvisada ni de una floritura retórica. Fue una señal deliberada de que se están reconsiderando los supuestos fundamentales que sustentan la integración económica norteamericana. Durante décadas, la estrategia económica de Canadá se basó en la simple creencia de que profundizar la integración con Estados Unidos siempre sería seguro, racional y mutuamente beneficioso. Carney ahora afirma claramente que esa creencia ya no se sostiene y está construyendo políticas en torno a esa conclusión. Quiero cerrar el círculo porque lo que estamos presenciando tiene implicaciones que van mucho más allá de una disputa comercial o una personalidad política. Cuando Carney presentó su primer presupuesto federal completo, no sonó como un discurso fiscal rutinario, sonó como un cambio de rumbo para todo un país. Advirtió que se espera que los aranceles estadounidenses y la incertidumbre generada por Estados Unidos supongan un lastre significativo para la economía canadiense, afectando el crecimiento y erosionando la previsibilidad. Pero su objetivo no era culpar por sí mismo, era dejar algo claro a los canadienses. La nostalgia no es una estrategia. El mundo ha cambiado y fingir lo contrario solo agrava el daño. He cubierto política lo suficiente como para reconocer cuando un líder está preparando a su país para un cambio fundamental. Y eso es exactamente lo que Carney está haciendo. Lo que diferencia este momento de las tensiones comerciales pasadas es la velocidad de la transformación. Carney enfatizó que esta
no es una transición gradual que se desarrolla a lo largo de una década. Está sucediendo ahora. Las decisiones tomadas en Washington pueden repercutir en las industrias canadienses en semanas, no en años. Un anuncio arancelario, un subsidio vinculado a empleos en fábricas estadounidenses, una cumbre internacional no atendida pueden reconfigurar instantáneamente los planes de inversión en toda una economía. Para una economía abierta como la canadiense, la imprevisibilidad es tan dañina como el proteccionismo explícito. Esa es una lección que nuestros legisladores parecen decididos a no aprender, incluso mientras la evidencia se acumula a su alrededor. Me pregunto, ¿cuánto tiempo las empresas y los trabajadores estadounidenses tolerarán ser daños colaterales en una estrategia comercial que parece diseñada más para el teatro político que para los resultados económicos? Los pilares fundamentales de la respuesta de Carney merecen una atención seria porque revelan una estrategia coherente en lugar de una postura reactiva. El primer pilar es construir más en casa. Esto significa acelerar proyectos de infraestructura y energía que han estado estancados durante mucho tiempo en un limbo regulatorio. Significa garantizar que la producción esencial no dependa completamente de la buena voluntad extranjera. También significa afrontar honestamente las compensaciones, incluidas las ambientales, fiscales y políticas. El segundo pilar es la productividad y puede que sea el más difícil de lograr. Canadá se ha quedado atrás en este aspecto durante años y Carney no edulcoró esa realidad. Aumentar la productividad significa invertir en manufactura avanzada, integrar nuevas tecnologías y cambiar la forma de trabajar. Si a los canadienses les importa que sus ingresos se mantengan al ritmo de los costos a lo largo del tiempo, este no es un debate abstracto, es fundamental para su seguridad económica. El tercer pilar es la diversificación, y aquí es donde la ruptura se vuelve geopolítica. Carney es explícito al afirmar que Canadá debe profundizar sus lazos más allá de Estados Unidos. Esto implica fortalecer las relaciones con Europa, Asia y los mercados emergentes. Implica reanudar la colaboración con socios como Japón y Corea del Sur, reabrir con cautela los canales con China y ampliar las oportunidades con India y la Unión Europea. No se trata de abandonar a Estados Unidos por despecho ni por una declaración ideológica. Se trata de no dejarse acorralar por la volatilidad de un solo socio. Cuando escucho a los críticos descartar esto como un sentimiento antiestadounidense, creo que no entienden nada. Se trata de una gestión racional de riesgos por parte de un país que ha aprendido a través de la dolorosa experiencia que la concentración de la dependencia económica genera vulnerabilidad. Me ha impactado especialmente lo que está sucediendo a nivel provincial, donde las conversaciones abstractas sobre soberanía se convierten en decisiones concretas sobre permisos de perforación, derechos de exploración y desarrollo de recursos. Nueva Escocia actuó con sorprendente rapidez para levantar las antiguas prohibiciones a la exploración de uranio y levantar las moratorias al fracking de gas natural. Para una provincia que había construido su identidad en torno a la cautela ambiental, este fue un giro radical. Y no ocurrió en el vacío, ocurrió en un mundo donde Estados Unidos reforzaba su control comercial. China restringía las exportaciones de minerales críticos y las cadenas de suministro globales se estaban utilizando como arma. La motivación se enmarcó en la soberanía y la seguridad, pero la lógica subyacente era reducir la vulnerabilidad a cualquier tipo de presión extranjera.
En lugares como el lago Brasil, este cambio de política se hizo tangible casi de inmediato. La exploración de litio pasó de ser una posibilidad remota a una realidad activa. Las concesiones mineras aumentaron, reflejando las proyecciones de la demanda global que muestran un crecimiento exponencial de materiales esenciales para baterías, redes eléctricas y sistemas de defensa. Para las comunidades locales, esto trajo consigo promesas y temores, empleos, inversión y revitalización regional por un lado, y perturbaciones ambientales y pérdida de control local por el otro. Esa tensión importa y merece ser reconocida con honestidad. Las comunidades indígenas y los antiguos propietarios de tierras plantearon preocupaciones legítimas sobre la consulta y el consentimiento. El gobierno provincial insistió en que participaría significativamente, pero el escepticismo persiste. Esta es la incómoda realidad de la estrategia industrial en todas partes. La autonomía estratégica a menudo conlleva costos sociales y ambientales, y las democracias deben negociar esas compensaciones abiertamente en lugar de fingir que no existen. He aquí la ironía que debería preocupar a todo estadounidense que reflexione seriamente sobre estos temas. Nuestros esfuerzos por dominar las cadenas de suministro de América del Norte han acelerado la determinación de Canadá de construir alternativas. Una agenda comercial destinada a asegurar ventajas ha alentado, en cambio, a nuestro vecino a desarrollar capacidades que reduzcan su dependencia de nosotros. Desde el litio y el uranio hasta las tierras raras, Canadá está construyendo lo que equivale a un cortafuegos de recursos. Lo hacen porque les enseñamos que la dependencia es peligrosa. Les enseñamos que estar estrechamente vinculados a un socio impredecible genera exposición en lugar de seguridad. Y ahora están aplicando esa lección con notable rapidez y determinación. Los estudiantes han aprendido lo que sin darnos cuenta les enseñamos. Lo que une todo esto, desde las decisiones de perforación de Nueva Escocia hasta la declaración de ruptura de Carney y la silenciosa retirada de Trump, es la misma lógica subyacente. La dependencia se ha vuelto peligrosa. La opcionalidad se ha convertido en poder. Y Canadá está optando por invertir en opciones incluso cuando conllevan controversia y costos. Esa decisión está transformando no solo las políticas, sino también la identidad nacional. Durante años, la cercanía de Canadá a Estados Unidos se consideró una póliza de seguro. Las cadenas de suministro integradas, la alineación regulatoria y el acceso predecible al mercado facilitaron la planificación a largo plazo para todos. Pero bajo el régimen comercial de esta administración, esos mismos vínculos transmiten las perturbaciones con mayor rapidez y violencia. Una amenaza arancelaria en Washington se traduce en despidos en Ontario. Una reescritura de los subsidios en el Medio Oeste altera los flujos de inversión en Quebec. Eso no es asociación, es vulnerabilidad disfrazada con el lenguaje de la alianza. El mensaje de Carney a los canadienses es contundente pero necesario, y creo que los estadounidenses también deben escucharlo. Estados Unidos ha cambiado y tiene todo el derecho a hacerlo, pero Canadá debe responder por su propio interés. No se trata de castigar a Washington ni de caer en el sentimiento antiestadounidense. Se trata de realismo. Cuando la política comercial se convierte en un arma política utilizada sin tener en cuenta los daños colaterales, la dependencia deja de ser neutral. Se convierte en una desventaja que los líderes prudentes deben abordar. He observado esta dinámica desarrollarse en múltiples relaciones a lo largo de mi carrera,
pero verlo ocurrir con nuestro aliado más cercano y principal socio comercial impacta de manera diferente. Esta es una relación que tardó generaciones en construirse y estamos viendo cómo se reestructura en tiempo real. Sigo pensando en lo que esto significa para nuestro propio país, porque creo que la mayoría de los estadounidenses no han comprendido plenamente la importancia de lo que está sucediendo. Trump no cedió porque descubrió respeto por Mark Carney ni porque se despertó con un ánimo generoso una mañana. Se rindió porque una escalada habría chocado con el aumento de la inflación estadounidense, la fragilidad de las industrias estadounidenses y el creciente riesgo político en el país. El fortalecimiento de los fundamentos de Canadá, una política más firme y la creciente diversificación hicieron que la confrontación fuera costosa de maneras que se habrían notado en los supermercados y las fábricas estadounidenses. Ese es un poder que no requiere gritos, golpes de ajedrez ni conferencias de prensa dramáticas. Requiere rendimiento. Requiere construir una economía que pueda absorber la presión sin quebrarse. Y ahora mismo, cuando las divisas fluctúan y la inversión fluye, el mercado nos dice algo sobre la confianza. La confianza en la estabilidad canadiense aumenta mientras se multiplican las dudas sobre la previsibilidad estadounidense, cuando las grandes corporaciones optan por expandir sus operaciones en Canadá en lugar de Estados Unidos, cuando los inversores buscan el dólar canadiense como refugio relativamente seguro, cuando los aliados comienzan a construir cadenas de suministro que sortean la volatilidad estadounidense. Estos no son eventos aleatorios, son veredictos sobre gobernanza y fiabilidad. La pregunta que me sigo haciendo es si estamos prestando atención a estas señales o si estamos demasiado inmersos en el teatro político como para darnos cuenta de que los cimientos de nuestras relaciones económicas están cambiando. ¿Qué significa para los trabajadores y las empresas estadounidenses que nuestro socio más cercano decida que depender de nosotros se ha vuelto demasiado arriesgado? No es una pregunta con una respuesta fácil, pero es una que ya no podemos evitar.